A la impotencia de a veces no saber qué hacer, ¿no? Cuando las cosas no van avanzando, de repente escuchas que la ley está en la congeladora, preguntas cómo podemos hacerle y la gente te responde, convence al presidente, tienes que hablar con el presidente, ¿no? O sea, ya estás en contacto con el presidente. Y ese tipo de cosas a veces creo que frustra mucho, ¿no? Y es enfrentarte a retos que jamás en tu vida o jamás en mi vida yo me había imaginado que los iba a tener que tener y superar, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que hubo momentos donde cuestionaba, creo que qué necesidad, ¿no? Estaría mejor en mi cama en este momento viendo una serie de Netflix en lugar de estar en el Senado 8 horas esperando una reunión de 5 minutos. Ganamos la batalla discursiva contra los conservadores y los antiderechos que, gritándonos desde sus curules, nos decían que estábamos enfermos, que éramos pedófilos, zoofílicos, o mujeres, por ejemplo, congresistas que me gritaban que yo debía haber pasado eso porque soy una desviada. Y ese es el discurso que he escuchado de la sociedad, de mi familia y ahora de congresistas. Imagínate que... ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Entonces, pasa nuestra legislación de terapias de conversión nada que curar y decidimos ya no abrir de nuevo esa caja de Pandora porque al final creo que lo que hemos hecho en México ha sido una forma de sanación, una forma de reparación del daño que alguna vez se nos hizo. El VIH históricamente nos han enseñado que le puede dar a cualquiera, ¿no? Sin embargo, en México tenemos una epidemia concentrada. Son los hombres que tienen sexo con otros hombres la población más afectada, seguido de las mujeres trans, seguido de las personas que usan drogas inyectables, seguidos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Lo más impactante es cómo estas personas, que son las más afectadas, en un más del 86, no casi 90% de los casos, como también son las que tienen más rezago social, ¿no? Las que no solamente viven la epidemia del virus, sino que también viven una epidemia de estigma, una epidemia de abandono institucional, una ausencia de políticas públicas dirigidas y focalizadas. Lo sorprendente no es el dato, lo sorprendente es la inacción institucional. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Bere, ¿te imaginas que por sentirte diferente o amar a quien tú quieras, tengas que ser sometida a una terapia de conversión? ¡Qué horror, Miriam! Me imagino que debe ser una experiencia sumamente traumática tener que atravesar por una terapia de conversión. Por ello, fueron prohibidas en nuestro país este tipo de prácticas recientemente, gracias al trabajo de Jack México, una organización civil sin fines de lucro y apartidista que desde hace 15 años trabaja para construir una sociedad más justa, diversa e inclusiva que no discrimine a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y justo en este nuevo episodio platicamos con Iván Tagle, quien es el director y fundador de esta organización, y nos compartió cuáles han sido los retos de Jack México, cuyo nombre en maya es amor. Y es precisamente desde el amor que Jack México ha luchado por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de todas las personas, logrando que estas mal llamadas terapias de conversión hayan sido prohibidas en nuestro país desde 2024. También platicamos con diferentes integrantes de Jack y nos compartieron los programas centrales que tiene esta fundación, como son Mujeres Diversas, Salud Positiva, Investigación Social y sobre todo la Grupa de Jóvenes. Los invitamos a conocer el corazón de esta organización que lucha por construir un país donde todo mundo se sienta libre de ser quien quiera ser. Los invitamos a ver la historia de Jack México, el Mexicanos en Off. Mi nombre es Iván Tagle y yo soy director de Jack México, una de las organizaciones clave en el país por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+. Soy una persona orgullosamente gay y tengo 35 años. En una palabra, ¿qué te impulsó a crear esta organización? En una palabra, resiliencia. Resiliencia o amor, familia, unión,
no sé, son muchas, creo que una palabra es imposible de definir este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué decides crear esta organización? Pues porque hubo un momento en que muchas personas que la estábamos pasando bien complejo en la vida, ¿no? Saliendo de casa, huyendo, viviendo distintas situaciones difíciles, decidimos transformar todo eso malo en una respuesta positiva. Y esa respuesta positiva se tradujo a la suma de voluntades, ¿no? Jóvenes que habíamos encontrado el refugio de nuestro hogar en las calles, comenzamos a tejer esa familia que de alguna manera pues se nos fue negada y la tuvimos que construir, y a partir de eso y esa resiliencia nos hace crear pues este proyecto para que ningún otro joven viva ninguna violencia por el hecho de ser o por el hecho de amar. Yo soy Paola Santillán, tengo la fortuna de ser la coordinadora de Mujeres Diversas YAG, la titular de Género y Comunicación Social de la organización, y he hecho lo personal político. Cuando desde nuestras infancias y adolescencias hubo esa promesa de muerte si nos vivíamos fuera del closet, si nos vivíamos como las personas vivas, libres y diversas para las que nacimos. Yo a YAG veo como esta familia por elección, a esta familia que se nos fue negada, que nos han dado inclusive y nos hemos abierto estas oportunidades que a personas LGBT, pues por las mismas barreras de discriminación, de desigualdad, pues muchas veces se han enfrentado a ese tipo de discriminación y violencias que han llegado a los crímenes de odio. Entonces, decirme que estoy viva y que estoy trabajando para que otras mujeres diversas y personas no binarias no tengan que vivir lo que yo viví, y además seguir abriendo el camino a que sigan viviendo. Y creo que eso es algo que un compromiso que tenemos en la organización, es no dejar a nadie atrás, que nuestras identidades y en nuestros amores no hay nada que curar, y sobre todo que podemos hacer lo personal político en este momento tan coyuntural donde el odio amenaza nuestras vidas todos los días, y ha sido una deuda histórica. Claro, y es una misión muy bonita la que ustedes llevan a cabo. Pero hablando específicamente de esta unidad de género, ¿qué importancia tiene justamente la perspectiva de género en la estrategia de esta organización, justamente para garantizar los derechos de la comunidad? Quienes hemos sobrevivido a estas promesas de violencia, abuso sexual hacia mujeres sáficas, pues sabemos que la violencia de género es un tema que nos cruza a toda la comunidad. Para nosotras, nombrarnos desde una organización LGBT, el paso más natural es hacia un feminismo, pero un feminismo que hable de nuestras corporalidades, de nuestras vivencias y nuestras experiencias, porque al final darnos cuenta de que no es nuestra culpa es quitarles el poder que se nos arrebató cuando nacemos, por vivirnos como las personas diversas que somos. ¿Cuáles dirías que han sido como los principales aprendizajes que has tenido en estos últimos años a través de este programa? Los aprendizajes más fuertes que he tenido en Mujeres Diversas YAG fue la colectividad. Nombrarnos desde una colectividad y darnos cuenta que inclusive pues de repente había otros tipos de feminismos que no nos querían, porque éramos esta pues familia que estaba en todo el mundo, no desde hombres gay, personas no binarias, mujeres trans, porque también los hombres gay cruzan la violencia de género, porque existe un sistema que entonces eres menos hombre, claro, porque eres gay. Entonces, nombrarlo desde así fue una ruptura en la organización, tanto por parte de feminismos separatistas, y fue en ese momento que empecé a aprender justamente cómo no necesariamente existe una sororidad, cuando todavía nos ven en desventaja, en desigualdad, no como sus pares. Y entonces, nombrarnos desde la colectividad fue una filosofía que a mí en lo personal me brindó una oportunidad de trabajo y de
crear espacios en donde nuestra furia se canalice, se encauce y se formen grandes proyectos, proyectos que incluso fortalecen las habilidades de mujeres diversas y personas no binarias en México. Por primera vez pudimos salir a las calles el 8M, que incluso fue un 8M muy intenso, porque habían feministas incluso que tenían como pistolas de agua y nos lanzaban tiner. Exacto, entonces ese también fue otro cisma dentro del programa de Mujeres Diversas cuando se crea, porque todavía México no estaba en este momento en donde a nosotras nombrarnos feministas y salir a las calles en un 8M era muy pionero en ese momento. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? 2017, 2018. Okay. Son 7 años, no es tanto, pero de repente ves cómo va evolucionando y cambiando, vas cambiando paradigmas de repente y ves ahora los 8M donde están colectivos antirracistas, colectivos de mujeres trans, colectivos de personas NB en el 8M. Y ese fue el primer reto. Vamos a poner en la agenda nacional el feminismo que merecemos los y les mexicanos. Un feminismo en donde se hablen de nuestras realidades distintas y diversas, en donde hablemos de feminismos y que también rindamos cuentas a movimientos que han estado anteriores a nosotras, de mujeres lesbianas o mujeres bisexuales que, por ejemplo, no se nombraban desde el feminismo LGBT, y de repente ver cómo no había evolucionado este feminismo LGBT desde los 80s, 90s hasta ahora. La receta por la cual quizás no ha evolucionado fue porque no hubo este componente, y ahorita lo puedo como nombrar, que es la colectividad, hacer comunidad. Uh-huh. Hola, yo soy Alejandra Paredes, soy la coordinadora de proyectos en YAG México y me identifico como una mujer abiertamente lesbiana. Cuéntame, Ale, ¿cómo contribuye la coordinación de proyectos para garantizar que la estrategia de YAG se convierta en acciones concretas para la comunidad? Desde YAG México hemos podido tener un trabajo de casi 15 años que ha permitido que nos vayamos profesionalizando. En ese sentido, creo que somos una de las pocas organizaciones que hacia el interior tenemos diversas líneas de acción con enfoques específicos. Por ello es que esta coordinación de proyectos que está a mi cargo y tengo el honor de poder dirigir de la mano con varios colegas, integra un trabajo que no solamente es en materia operativa, sino también administrativa y de seguimiento con nuestras comunidades. Así que desde aquí podemos nosotras operar todos los proyectos que tienen que ver con población, con investigación, con gestión del cambio, con incidencia y además, imagínate, alcance nacional. Y no solamente eso, sino que también dentro de la coordinación de proyectos que tenemos en esta organización hemos podido incursionar en tener trabajo a nivel internacional. Y por ello es que, y decía yo al inicio, que son muy pocas las organizaciones que han logrado este nivel de profesionalización y sobre todo en contextos actuales, ¿no? En donde la parte económica es un gran reto. Y claro, pues básicamente eso es lo que hacemos desde ahí. Mi nombre es Carlos Saedo, soy coordinador nacional del programa Salud Positiva en YAG México y mis pronombres son masculinos. Perfecto. Cuéntanos cómo contribuye el programa de Salud Positiva YAG a garantizar la prevención y acompañamiento integral para la comunidad LGBT. El programa de Salud Positiva es un programa integral que tiene desde el acompañamiento de casos que tienen que ver con todo lo que engloba la salud de las personas de la diversidad sexual, incluyendo la prevención del VIH, pues buscamos de alguna manera encontrar a las personas, poderlas vincular al sistema de salud o con las instituciones que necesitan para poder solucionar los temas urgentes y al mismo tiempo recopilar estas experiencias para poder construir política pública acompañado de las instituciones, podernos sumar desde los modelos de participación social a la construcción, ¿no?, de mejores protocolos, mejores acciones e ir visibilizando cuáles son las necesidades que tenemos las personas de la diversidad sexual, porque también tenemos que reconocer que si bien nos agrupamos
participamos en colectivo, ¿no? Y podemos hablar como de LGBT más, pero también sabemos que hay necesidades particulares que tienen las mujeres lesbianas, necesidades particulares que tienen los hombres homosexuales, particularidades y necesidades específicas de las personas trans, y entonces nosotras hacemos esto de reconocer esas necesidades y plantear alternativas a partir de la escucha activa con las comunidades. Nosotras desde nuestra organización, nuestro programa se basa en el acompañamiento de quienes acompañan, fortalecemos a las promotoras comunitarias pares, formamos parte de un consorcio de organizaciones de 33 en todo el país, donde podemos nosotras brindarles capacitación, acompañamiento técnico e insumos para el tamizaje comunitario de VIH. Hola, soy Maximiliano Ortiz. Estoy en la coordinación de investigación de la organización YAG México. Soy una persona a género y orgullosamente pansexual. Utilizo todos los pronombres, él, ella y prefiero los neutros. Ok, cuéntanos, Max, ¿por qué es clave la investigación para garantizar que los derechos humanos de la población LGBT realmente se cumplan? Pues bueno, creo que podemos partir de una idea clave, tanto para el coordinador de la investigación, que es Miguel Fuentes Carreño, como para mí, y consideramos que la investigación y la información es poder, ¿no? Nos ayuda a transformar realidades. Creo que podemos partir también de que la investigación nos ayuda a abstraer la realidad en datos concretos y datos duros, ¿no? Que por un lado nos va a ayudar a poder contar esas historias que no se han contado de manera histórica, y que también a partir de ello podemos hacer modificaciones o incidencia política, gestionar cambios, diseñar políticas públicas con datos concretos que nos ayude a trabajar y fortalecer a las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos a problemáticas, pero no tenemos información que nos ayude a encontrar un camino a partir del cual podamos resolverlo, ¿no? Y que esto pueda hacer pues justo con información, con investigación, con datos y estadísticas concretas que nos ayuden a explicarlo y a buscar el camino como respuesta. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Dana Pau González, soy una persona bisexual, mis pronombres son ella, y co-coordino la grupa de jóvenes junto con mi compañera Dani. Oli, yo soy Dani Ewan, tengo 26 años, vengo de Mérida, Yucatán, y desde ahí también co-coordino la agenda de juventudes con mi hermana Dana. Y pues vaya, utilizo pronombres neutros, soy una persona no binaria, y creo que eso le da como otra perspectiva precisamente a este espacio seguro que es el corazón de la organización. Cuéntenos, ¿de qué se trata la Grupa Jóvenes? La Grupa de Jóvenes es este espacio seguro en donde entre pares nos acompañamos y atravesamos todas estas vivencias que nos cruzan como juventudes diversas. Aquí encontramos justamente acompañamiento, familia, amistades, nos fortalecemos, incluso de ahí nacen liderazgos LGBT. ¿Qué papel juega la Grupa de Jóvenes en la visibilidad de liderazgos diversos en México? Es un papel muy fundamental porque no existen espacios al alcance de todas las juventudes diversas en donde, primero que nada, encontremos un lugar donde nuestros propios pares nos recuerden que no hay nada que curar en nosotras. Un lugar en donde podamos combatir todos esos discursos de odio y esos discursos que la misma sociedad nos impone de que debemos ser curadas, ¿no? Que necesitamos ir a una mal llamada terapia de conversión, y que al mismo tiempo no tener un espacio para tan siquiera hablar de nuestras propias realidades. Vaya que es muy fácil y sencillo que una juventud heterosexual vaya con su mamá, con su papá y le diga: tengo una novia, tengo un novio, no a que una persona LGBT llegue y vaya con sus papás así de que, ay, hola, tengo un novio, no, en ese momento empieza el caos. Y tener un espacio en donde otras juventudes, otras personas que pasan lo mismo que tú, te puedan como gestionar o crear un espacio seguro para que tú puedas realmente ser quien tú eres, ¿no? Desde ese es el primer momento en que sanas. Y yo creo que los liderazgos LGBTIQ+, que el día de hoy estamos llevando la agenda, ¿no? Y estamos trabajando en pro de nuestros derechos, lo primero que tenemos que hacer es sanar esas heridas. Y este espacio por eso es vital, por eso es el corazón de la organización, porque todas que hemos pasado por este lugar comenzamos a sanar y comenzamos a conocer que hay vida más allá de lo que la sociedad nos dice, y al mismo tiempo encontramos a la familia elegida, a esa familia y esas personas que nos ayudan
en este proceso de sanación, porque también ese proceso es colectivo. Hola, yo soy Omar Rivera, soy vocero institucional de YAG México en Jalisco y soy una persona abiertamente homosexual. Hola, mi nombre es Aranza Cano, soy covocera institucional de YAG en Jalisco junto con Omar y soy project manager de la organización y soy una mujer abiertamente lesbiana, parte de del espectro asexual aromántico. Perfecto. Y por favor, cuéntenos justamente de este trabajo que realizan en Jalisco. La realidad es de que es muy diferente, tal vez la realidad que viven las comunidades aquí en la Ciudad de México que en otros estados, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye la representación estatal al fortalecimiento de la comunidad LGBT en Jalisco? Pues yo creo que articulando acciones locales con agendas nacionales e internacionales para visibilizar las realidades específicas de la región, ¿no? Y yo creo que al articular estas agendas nacionales a lo local, se generan estos espacios seguros y se generan estos trabajos como por ejemplo el MAVIT, que es el mecanismo de atención a víctimas de discriminación. Se generó la guía trans, que es una guía para servidores públicos puedan atender con perspectiva trans a las personas que van y ejercen su derecho a la identidad. Y también, por ejemplo, cuando ocurrió el lamentable asesinato de nuestro hermano Jonathan Santos, se articuló una respuesta activa con diferentes funcionarios del gobierno para justo generar justicia, y creo que esa es la importancia de la representación local, porque al final de cuentas yo como vocero o las personas que somos voceros de los espacios locales, en este caso de Jalisco, vigilamos, pero también mapeamos y al final de cuentas tenemos que actuar, ¿no? Y es importante entonces tener esta representación de las personas que se viven ahí y que conocen el espacio. Hola, me llamo Fernando Guzmán, Nando. En YAG soy coordinador de voluntariado y me identifico como un hombre gay. Y cuéntanos, Nando, ¿qué ha sido lo padre de participar en esta parte de voluntariado? Pues siento que lo padre es ver cómo literalmente YAG transforma todo, ¿no? O sea, transforma la vida de todas las personas a las que llegamos ahí, y yo empecé como voluntario, yendo a varios eventos y ayudando con lo que yo podía y en lo que yo pudiera. Poco a poco me fui dando cuenta que YAG es un espacio, pues un espacio seguro donde podía ser yo, donde podía vivirme libre y aparte pues sumar a la causa. Entonces siento que literalmente YAG cambió mi vida y me rescató, ¿no? De momentos sombríos a lo mejor, ¿no? De violencia en mi casa, y que poco a poco iba aprendiendo que pues las realidades son diferentes y son diversas entre las interseccionalidades que tenemos. Pero yo creo que eso es lo más bonito de YAG, que literalmente pues va transformando, ¿no? Nos cambia de perspectiva, de idea, y que todo viene desde el amor. Tú llegaste ahí primero como usuario, vamos. Sí, les conocí por la grupa de jóvenes y pues justo fue ese momento como donde fui dándome cuenta que mi historia era muy parecida a la de muchas personas y que era como un momento de, a lo mejor como de contención, pero también de tejer comunidad, ¿no? Y de estar como para nosotras, y el hecho de que alguien más te escuchara dentro de tu realidad, pues era algo que te daba mucho, como un abrazo calientito, ¿sabes? Como algo que reconfortante. Hola, mi nombre es David, yo estoy en el área de salud positiva y me identifico como una persona no binaria. Hola, yo soy Joel López, estoy también en el área de salud positiva y me identifico como una persona no binaria. Bueno, y algo importante a decir es que ustedes están en esta área como voluntarios, pero ¿ustedes conocieron YAG inicialmente como usuarios, vamos? Yo sí.
Sí, como usuario de parte de los programas de fortalecimiento de juventudes, ¿no? O sea, ese fue como la primera introducción que tuve al grupo, pero posteriormente sí también hubo momentos en los que pues llegué como a recurrir a la parte del grupo de apoyo en pares y más esta parte comunitaria. Entonces, ¿Qué encontraron ahí? pues creo que fue una experiencia muy bonita porque yo salí del closet a mis 14 años por una pareja que tuve, pero realmente, o sea, como que viví en una burbuja con él casi hasta mis 18 años. Entonces, realmente, cuando conozco Yag y veo más juventudes, o sea, más personas que igual y teníamos como ciertas visiones o parentescos, fue como el encontrar, fue como quitar la cortina y ver que había más allá de. Ok. ¿Y en tu caso? Un caso muy similar, yo no tenía pares en aquel entonces. No tenía otros referentes de personas LGBT a los cuales acudir para preguntarles mis dudas. Entonces, yo me topé allá en una etapa muy avanzada de mi vida ya, pero aún así me acobijaron, me abrazaron, me incluyeron y eso me permitió darme cuenta de que había pares que pasaban por cosas muy similares a las que yo estaba pasando, o peores incluso, y que se apoyaban entre ellos. Y creo que eso fue lo que me hizo querer quedarme, porque se volvió una familia. Algo importante a mencionar es que ya llevan 15 años en este camino, no son una organización nueva y en este trayecto me imagino que han alcanzado muchísimos logros. ¿Cuál es tu top 3 de logros importantes alcanzados en estos 15 años? El top 3, creo que el primero tiene que ver justo con que la organización es ahora reconocida a nivel internacional y por supuesto es un gran referente a nivel nacional. Y creo que ese es un logro que implica un montón de trabajo detrás, ¿no? Un montón de voluntades, de personas, de gestiones, de luchas, de impactos y resultados. Entonces creo que ese es el primero. El segundo, por supuesto, transformar a nuestro país a través de la incidencia política, la creación de leyes o políticas públicas que nos han ayudado pues a disminuir las brechas de desigualdad originadas por la discriminación. Y yo creo que el tercero es que este proyecto ha transformado la vida de miles de personas y ha salvado cientos de vidas, incluida la mía, ¿no? Entonces creo que esas serían como los 3 highlights de la organización que me hacen sentir muy orgulloso de ella. Ahorita que hablabas de la incidencia política, uno de los logros pues más recientes es esta prohibición de los ecocig, ¿no? Que es algo reciente que acaban de lograr. Cuéntame cómo fue esta lucha y si hubo algún episodio que te hiciera casi tirar la toalla. Pues una lucha, por supuesto, que de más de 10 años, ¿no? Donde distintas voces nos unimos precisamente para dar visibilidad a la importancia de acceder a una salud mental sin discriminación y apegada a derechos humanos, ¿no? Que ningún trato cruel, inhumano y degradante sea pretexto para curar algo que no es una enfermedad. Bien sabemos que desde 1990 la OMS eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y la ha reconocido como una variante más de la sexualidad humana. Y creo que ha sido un montón de caminos y experiencias, pero creo que el momento donde definitivamente pues quería ya tirar la toalla era enfrentarme a la impotencia de a veces no saber qué hacer, ¿no? Cuando las cosas no van avanzando, de repente escuchas que la ley está en la congeladora, preguntas cómo podemos hacerle y la gente te responde, convence al presidente, tienes que hablar con el presidente, ¿no? O sea, ya estás en contacto con el presidente. Y ese tipo de cosas a veces creo que frustra mucho, ¿no? Y es enfrentarte a retos que jamás en tu vida o jamás en mi vida yo me había imaginado que los iba a tener que tener y superar, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que hubo momentos donde cuestionaba, creo que qué necesidad, ¿no? Estaría mejor en mi cama en este momento viendo una serie de Netflix en lugar de estar en el Senado 8 horas esperando una reunión de 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estás ahí haciendo hora nalga para perseguir a algún legislador, ¿no? Clave para que esto avance. Y
y bueno, toca. Creo que es una de las cuestiones que uno tiene que hacer en esta lucha, es resistir, ¿no? Persistir, estar activamente ahí. Y sin duda no es fácil. Y ha habido veces o hubo momentos donde sí, era como, podría estar en un confort, ¿no? En una zona donde no sea tan retadora y pasaba por la mente, pero afortunadamente estaba acompañado de un equipo enorme de personas tan lindas que inspiran justo gestionar el cambio social. Y por ejemplo, los ecociclos, las terapias de conversión son la antesala de los crímenes de odio. Es estas violencias y estos discursos de odio que escuchamos antes de ser asesinados. Entonces, nombrarnos aquí como sobrevivientes, de víctimas pasamos a sobrevivientes y de sobrevivientes pasamos a ser luchadores sociales. Creo que esta es una lucha que no puede parar porque el odio va incrementándose en tiempos tan coyunturales donde parecemos que estamos avanzando los derechos. Y de repente existen estos retrocesos, ¿no?, que vemos en el mundo, y sabernos que como activistas esto es un trabajo que nunca va a terminar. Ganamos la batalla discursiva contra los conservadores y los antiderechos que, gritándonos desde sus curules, nos decían que estábamos enfermos, que éramos pedófilos o fílicos, o mujeres, por ejemplo, congresistas que me gritaban que yo debía haber pasado eso porque soy una desviada. Y ese es el discurso que he escuchado de la sociedad, de mi familia y ahora de congresistas. Imagínate que... ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Entonces, pasa nuestra legislación de terapias de conversión Nada que Curar y decidimos ya no abrir de nuevo esa caja de Pandora porque al final creo que lo que hemos hecho en México ha sido una forma de sanación, una forma de reparación del daño que alguna vez se nos hizo. Cuando pasa la ley fue un... No puedo pensar en otra forma de decirlo, pero un calladón de boca para justamente estas feministas que nombraban que los hombres trans no son hombres o que las mujeres trans no pertenecen al feminismo. Porque en el momento que el Estado nos reconoce nuestros amores y nuestras identidades, es el momento que ganamos la batalla discursiva, porque es un no tienes razón. Yo creo que es súper importante que comencemos a ser vocales en cuanto a la aplicación de las políticas públicas para que verdaderamente no haya nada que curar, porque ya está la legislación, pero necesitamos garantizar que las juventudes verdaderamente no sean expuestas a ningún tipo de ecocid. Es lo que necesitamos, es urgente que comencemos a hablarlo para que realmente no estemos expuestas a todas estas torturas y violencias que atentan en contra de la libre expresión de la personalidad. Estamos a punto, en vías de construcción de las políticas públicas para poder atender y prevenir las mal llamadas terapias de conversión, que nacen, por supuesto, de la legislación que desde el año pasado se aprobó. Entonces, les invitamos a que sigan nuestro trabajo, sigan nuestros procesos, porque pues esta es una lucha que tan solo fue un banderazo de salida, ¿no? Entonces creo que es algo que nosotras visualizamos que tendremos que seguir acompañando a través del tiempo y este año al menos la meta es consolidar esa propuesta. Y en este trayecto ustedes consolidan logros uno tras otro. Me sorprendió muchísimo que me compartieron el informe 2024 y que incluye más de 150 acciones. O sea, no es que hayan logrado una o dos cosas en el año. Sino que lograron 150 acciones de impacto social, que es realmente una labor increíble. ¿Cuál de esas acciones, sé que es difícil elegir solamente una, pero cuál tú crees que debería hacerse viral? Que todo el mundo debería de conocer esa acción. Son muchas, son muy padres, pero definitivamente... Creo que la organización en este año se ha destacado por la respuesta que ha tenido para combatir el VIH-Sida. Creo que es una pandemia que ha azotado a nuestras poblaciones desde finales de la década de los 70s, ¿no? Y que falta mucho para encontrar la cura y para, pues,
hacer que las personas puedan vivir una sexualidad de manera digna, que no les persiga el estigma, la discriminación, porque además esta pandemia no solo es exclusiva de nuestras poblaciones, también impacta a las personas heterosexuales, ¿no? A mujeres sobre todo, y creo que el hecho de que nuestra organización se haya consolidado como referente y que ocupe una de las pocas sillas como vocalías para asesorar al gobierno en la respuesta al combate del VIH, definitivamente eso es algo que todo México debe saber, ¿no? O sea, sí. Algo que comentábamos hace rato con Iván es el informe de actividades, que realmente son bastantes y son actividades muy contundentes. Algo importante de este informe es que destaca la distribución de pruebas rápidas de VIH que ustedes realizaron. ¿Cómo evalúas el impacto de esta estrategia en la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Muy interesante porque esta acción emana de un programa particular que tenemos que se llama Conexión Comunitaria. Conexión Comunitaria es un programa transectorial. La iniciativa privada, particularmente por la farmacéutica Gilead, sino con también nuestro órgano del CENSIDA que evalúa los números, y nosotras, a partir de ese vínculo con las organizaciones, hacemos esta distribución de pruebas. Uno de los datos más impactantes de 2024 es que se entregaron más de 76,000 pruebas en todo el país a 33 organizaciones. ¿Cómo podemos evaluar que estas acciones están realizando? Pues impactaron a más de 56,000 personas con esa acción, con esas pruebas. Y también podemos decir que tenemos un índice de reactividad, es decir, el porcentaje de pruebas positivas entre el 2 y el 4% en algunos estados de la República, que esos son datos superiores a lo que se podría esperar en otro tipo de programas. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? A partir de que estamos encontrando a las personas, las estamos vinculando al sistema de salud y están pudiendo, como de alguna manera, estar en tratamiento y poder evitar las consecuencias de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues la evaluación puede ser numérica, puede ser epidemiológica, compararlo con los datos, pero la mejor evaluación es el testimonio comunitario, ¿no? Encontrar a estas personas que gracias a programas como el que estamos impulsando logran recuperar la salud, logran vincularse en el sistema y logran encontrar las respuestas a las preguntas que hay de ¿y yo dónde me atiendo con mis necesidades particulares? Claro. Está increíble. Oye, y hablando justamente de esta enfermedad de VIH, ¿cuáles son las estadísticas como que más te han impactado? Pues una de las cosas que siempre tenemos que hablar es sobre las poblaciones clave. El VIH históricamente nos han enseñado que le puede dar a cualquiera, ¿no? Sin embargo, en México tenemos una epidemia concentrada. Son los hombres que tienen sexo con otros hombres la población más afectada, seguido de las mujeres trans, seguido de las personas que usan drogas inyectables, seguidos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Lo más impactante es cómo estas personas, que son las más afectadas en un más del 86, no casi 90% de los casos, como también son las que tienen más rezago social, ¿no? Las que no solamente viven la epidemia del virus, sino que también viven una epidemia de estigma, una epidemia de abandono institucional, una ausencia de políticas públicas dirigidas y focalizadas. Lo sorprendente no es el dato. Lo sorprendente es la inacción institucional. Si ya tenemos bien definido quiénes son las poblaciones afectadas por el VIH, también tendremos que tener muy bien definidos qué acciones se necesitan para poderlo combatir a partir de derribar las brechas de desigualdad. ¿Qué nos hace diferentes? El acceso y el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Los ajustes razonables que se tienen que hacer a partir de reconocerte diferente a la heteronorma. Claro. ¿Cuáles dirías que son los desafíos que enfrenta la comunidad para tener acceso a la salud pública? Pues para empezar, el hecho de que el sistema de salud, los servicios de salud y la atención de salud están diseñadas para un único modelo de vida. El modelo heterosexual, cisgénero, que va a tener un desarrollo en su vida dentro de la familiaridad, ¿no? La familia y demás. Nosotras, nuestras experiencias, nuestros retos, nuestros factores de riesgo son diferenciados. Entonces ese sistema que no está diseñado para ti, no tiene nada que ofrecerte.
¿no? Entonces pareciera que estamos aisladas o tenemos que esperar incluso las consecuencias de las infecciones, de las enfermedades, pero de otras también situaciones de salud, hasta que estamos en el límite. ¿Qué se necesita? Se necesita una salud mental afirmativa que nos acompañe. Se requieren servicios especializados para mujeres trans en la atención de la transición, evitar particularmente las consecuencias que se tiene con el uso de los modelantes en la atención en las mujeres trans. Se necesitan medidas específicas de prevención combinada centradas en el placer para los hombres que tienen sexo con otros hombres. Se necesita una atención ginecológica particular a los cuerpos de la diversidad que tienen una vulva, como las mujeres lesbianas y los hombres trans. Se necesita nombrar, se necesita accionar y se necesita que sea visible. No necesitamos que exista un protocolo inoperante o que el sistema de salud, el IMSS, el ISSSTE pongan banderas LGBT en junio. Lo que necesitamos es acción que esté financiada, que se evite la discriminación en los espacios de salud y que se reconozcan nuestras necesidades y se actúe en consecuencia. Ante las amenazas de discurso de odio y políticas regresivas, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un país que, si bien hemos evolucionado en todo este tema de la inclusión, de la diversidad, aún hay mucho camino por recorrer. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la comunidad y a las autoridades? Claro, que los derechos ganados no son permanentes, siempre existe la amenaza de un retroceso y lo estamos viendo en distintos gobiernos de extrema derecha, y creo que es un llamado a la acción, a ser conscientes de que merecemos estar en todos los espacios, ocupar los espacios de toma de decisión. Creo que es vital, porque estos movimientos que están buscando menoscabar nuestros derechos, buscan invisibilizarnos, buscan que volvamos al closet, y creo que eso es lo que jamás tenemos que volver a hacer. Al contrario, tenemos que salir, tenemos que tomar las calles, tenemos que vivirnos orgullosos de quienes somos, ¿no? Y lo peor que podríamos hacer sería quedarnos callados, retroceder, tener vergüenza. Quienes deberían tener vergüenza son esas personas que nos señalan, son esas personas que nos denostan, y ocupar estos espacios de toma de decisión, sobre todo aquellos espacios que históricamente se nos negó a la comunidad. Creo que tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Nos corresponde estar ahí en las mesas donde se toman las decisiones y justo empujar una agenda de derechos igualitarios para todas las personas, sin importar pues con qué letra del abecedario inicie tu nombre. Al final pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces ese sería el mensaje. Hablando justamente de la violencia y específicamente de las mujeres trans, ¿cuáles son los retos que se enfrentan este tipo de mujeres en México, ¿no? Que es un país además, ¿no?, machista, ¿no?, que lo ha sido durante muchos años, y qué acciones desarrollan desde JAC para acompañar a estas mujeres? Los transfeminicidios. Es importante mencionar que en México vivimos el segundo lugar de transfeminicidios en toda la región. Y lo que hacemos desde JAC para poder combatir justamente tanto esta última, que es ya nuestros asesinatos, de nuestras cuerpos de identidades, pues es justamente el acompañamiento en pares que vivimos con mujeres trans, por ejemplo, es algo que tenemos que seguir haciendo. Porque, por ejemplo, en la organización empezamos a ver y a recibir muchas adolescencias que inclusive no habían iniciado su tratamiento hormonal o que estaban en proceso de aceptación. Entonces, lo que hacemos desde JAG es campañas de difusión, muchísima. Juntarnos con gobierno, porque de repente decimos, si estamos con gobierno, entonces, ¿quién contra nosotras, no? O sea, ya estamos ganando esa batalla. Incluso pensará dos veces las familias en discriminarlas, ¿no? O en violentarlas. Combate hacia las violencias y sobre todo
acompañar a otras activistas que llevan la agenda, por ejemplo, de la tipificación de transfeminicidio. ¿Cuáles son los desafíos para garantizar que todas las personas jóvenes LGBTQ encuentren espacios seguros en la comunidad? Pues primero que nada, el fortalecimiento de las juventudes es algo que no es muy sencillo, ¿no? Es muy complejo de repente hablar de los activismos juveniles o de los activismos en general y referirnos a las juventudes, que es algo que creo que nos diferencia a la organización y es nuestro plus porque todos los materiales, todas las actividades, todas las acciones, todos los esfuerzos que realizamos en conjunto, por supuesto, de demás activistas, líderes, sociedad civil organizada, ¿no? Porque de nuevo esta lucha es colectiva, no es solamente de una persona, es algo que rompe más allá de esta barrera en donde siempre nos enfocamos en las juventudes, ¿no? Creamos manuales y materiales, herramientas de fortalecimiento, de empoderamiento para las juventudes. Y el encontrar estos espacios no es complejo. Sí tienes que tener cierto acceso como internet, ¿no? Cierto acceso como quizá que tu familia te acepte, ¿no? Siempre decimos, cuando la familia abraza, la sociedad no discrimina y eso sería todo lo que necesitábamos en este mundo. Sin embargo, el hecho de que todavía esto no ocurra, también sigue siendo una barrera, también sigue siendo algo el cual dificulta muchísimo el empoderamiento de las personas. Y creo que ahora estamos en un momento histórico donde todas las personas que llegamos a la información, de nuevo, gracias al internet, gracias a TikTok, ¿no? Gracias a estos materiales, ¿no? Como los que estamos realizando el día de hoy, pues lo primero que ocurre es que te llena de rabia y es totalmente válido darte cuenta que vives en una sociedad que pareciera que no te quiere, pareciera que te quiera curar, que te quiere, y curar entre comillas, no te quiere invisibilizar o no quiere que te desarrolles o seas libre o seas feliz. Entonces obviamente esto te molesta. Sin embargo, esta también es una barrera. Sí tenemos que trabajar, al menos los liderazgos juveniles. Sí, desde la furia es totalmente válido, pero también desde el amor, también desde la sanación, porque a partir de esto podemos compartirle a las demás juventudes que todo va a estar bien. Y creo que esto es algo que hacemos en la grupa de jóvenes, que tenemos la fortuna, ¿no? Que cada juventud que llega y encuentra este espacio o espacios similares, ¿no? Encuentra este cambio de chip, encuentra este paso 1, este primer escalón para comenzar a sanar. A nivel personal, Max, ¿qué te ha inspirado a hacer investigación y específicamente enfocada en la comunidad? Me parece que no solo es un trabajo académico, que si bien requieres herramientas que vienen desde la academia, el trabajo en estadística, el trabajo en inferencia, es también contar historias desde la justicia, ¿no? Entender que cada dato es una realidad, entender que cada dato es una historia que se está plasmando a partir de, pues demostrar, ¿no? Que las personas de la diversidad sexual vivimos también en estructuras y que estas estructuras no nos han tomado en cuenta a través de la historia. Entonces, hacer investigación es traer y reflejar esas historias y esas voces que son importantes y que no se cuentan. Entonces, poder hacerlo de manera profesional, de manera intersectorial, el trabajo con academia, el trabajo con activismos, el trabajo con, la legislación, ¿no? O la política del país, me parece que nos ayuda a contar esas historias y a generar algún tipo de justicia y reparación de los daños a partir de pues toda esta invisibilización que hemos vivido de forma histórica e injusticias que también hemos sufrido a partir de pues todas las problemáticas que derivan de no contarnos dentro de la pues historia tradicional o del sistema cis heteropatriarcal, ¿no? Entonces, a partir de ello, creo que eso es lo que me motiva a poder hacer investigación, a contar historias y a que a partir de estas herramientas se pueda entender que nuestras historias, uno, forman parte de la realidad cotidiana, y dos, son importantes pues para contar, y tres, que no somos pocos, ¿no? O sea, por lo menos en México sabemos que somos por lo menos 5 millones de personas que nos identificamos como parte de la diversidad sexual.
Perfecto. Y hablando de los desafíos, ¿no? Porque como ahorita bien les mencionaba, hay como este tipo de realidades alternas, ¿no? En el país, porque es un país muy diverso, muy desigual en muchas partes, ¿no? O sea, la realidad es de que México a veces parece muchos Méxicos. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven latentes en Jalisco? Bueno, la realidad es que Jalisco ha vivido justamente como muchas realidades en temas de diversidad sexual. Si nos vamos hacia hace unos años, hace algunas administraciones, Jalisco era visto a nivel nacional como uno de los estados más conservadores, como uno de los estados que tenían más retos en temas de derechos humanos de las personas LGBT+. Eso cambió en los últimos años. Jalisco empieza a tener como grandes avances en tema de reconocimiento de personas trans desde las infancias, que ese fue un precedente en todo el país. Pero también empezamos a enfrentar como varios retos en ese momento. Justo pasa el lamentable asesinato de Jonathan Santos y ahí empezamos como a trabajar mucho desde YAG, empezamos a tener como muchos avances. Justo de ahí nace el mecanismo de atención a víctimas de discriminación y violencia, justo como una medida de no repetición de este crimen de odio. Y pues Jalisco empieza a tener muchos avances que pareciera como que empezamos a ver por ahí la luz en temas de diversidad sexual. Pasa matrimonio igualitario, pasa la prohibición de las terapias de conversión, también una agenda que traíamos mucho desde la organización. Se crea la Dirección de Diversidad Sexual a nivel estatal, que fue una de las primeras en México. Insisto, y pareciera que los avances pues eran lo que iba predominando en esta historia, pero cuando empieza como esta nueva administración en el gobierno, pues empezamos a ver muchos desafíos otra vez, empezamos a ver incluso pues retrocesos de derechos, empezamos a ver que el gobernador pues empieza a dar como quizá algunos testimonios en contra, no sé, como de las personas trans, en contra como de agendas muy en particular, y esto comienza a ser un desafío pues dentro de las personas LGBT de nuestro estado. Entonces esos son como grandes desafíos. El apoyo que no existe como desde la parte de lo público hacia sociedad civil, que es algo como muy pues muy claro, o es algo que se puede notar dentro de la población LGBT, no solamente de activismos de Jalisco, sino población LGBT en general en nuestro estado. Entonces enfrentamos esos retos, enfrentamos muchos temas de homofobia, transfobia, LGBTfobia desde las instituciones, que ese pues siempre ha sido como un reto. Empezamos a ver negativas de derechos, empezamos a ver como estas problemáticas, que son desafíos que quizá antes parecía que ya habíamos atravesado y que ahora nuevamente pues tenemos que luchar contra ellos. ¿Qué desafíos enfrentas al coordinar proyectos de impacto social, ¿no? Y en esta temática y con todas las aristas que ahorita nos compartiste. Yo creo que actualmente uno de los grandes desafíos, por supuesto, es la parte económica, ¿no? Creo que por ahí hubo una frase que nos dijo un financiador en algún momento, que fue que somos una organización multiplicadora. Y supongamos que nos dan 10 pesos y los convertimos en pues muchísimas acciones. Y en ese sentido creo que claramente cuando tienes una organización civil sin fines lucrativos y donde en un país donde la filantropía todavía pues no está arraigada dentro de nuestra cultura, el asegurar financiamiento para poder pagar salarios, para poder pagar voluntariado, creo que es la parte más retadora, ¿no? Porque si por nosotras fuera estuviéramos pues pudiendo asegurar estas nóminas, sin embargo, pues muchas de las personas que están aquí en la organización donan su talento, donan pues su tiempo, y lo que nosotras intentamos es al menos que eso no les genere una inversión económica, ¿no? Y poder proveer de las distintas herramientas que se necesitan para que ellos puedan seguir pues aportando sus saberes y su talento, ¿no? Creo que, por supuesto, esa es una de las partes más complejas, estar en la sociedad civil organizada, por lo cual me va a permitir este espacio para pedirles que, por favor, estamos terminando el mes del orgullo, pero existimos todo el año. Échenos la mano a las organizaciones de la sociedad civil, dónennos, ¿no? O si no pueden donar, compártanos en redes sociales, amplifiquen nuestro trabajo. Creo que si bien nosotras nos fundamos al hacerlo personal algo político, por supuesto también los derechos humanos son derechos laborales, ¿no? Y algo importante a mencionar es que YAG funciona netamente con donaciones y con financiamiento de proyectos específicos que ustedes van consiguiendo esa financiación, ¿correcto? Así es, justo. Nosotras no tenemos ningún tipo de actividad de
empresarial, ¿no? Entonces, todo lo que realizamos, que tiene que ver con nuestro objeto social, que es la defensa y la promoción de los derechos humanos, entran los ingresos a través de esas dos figuras. Y justo dentro de la coordinación de proyectos es que nosotras vamos manejando, pero imagínate, para que una organización como YAG pueda pues funcionar y además tener toda esta apertura, significa que a la vez tenemos a veces hasta 40 proyectos. Entonces, pues por supuesto que creo que es muy enriquecedor, pero también es bastante retador, ¿no? Sobre todo para las figuras que tienen estas, pues de cierta forma, facultades o responsabilidades de proveer recursos. ¿Algún mensaje que quieras compartir para la comunidad? Sobre todo, tal vez un llamado a la acción para cuidarse y para atenderse la salud, aunque como bien mencionas, el sistema todavía ahí tiene muchos huecos que llenar, pero no sé, ¿algún llamado? Pues mira, el llamado a la acción es siempre casi que universal en nuestra organización. No necesitas ser la causa para defenderla, no necesitas ser una persona de las poblaciones clave ni vivir con VIH para saber que merecemos salud, ¿no? Las enfermedades, los virus, las bacterias forman parte de un sistema que no es culpa de quien lo habita, ¿no? Quitemos el estigma, conviértete en esa persona, ese espacio seguro a la que su hermano, en caso de tener VIH, se lo podría decir sin miedo a ser excluido o discriminado. Conviértete en ese amigo que podría ser ese lugar seguro, esa persona que podría acompañar a alguien que podría estar pasando en su momento y en el momento de saberlo lo peor que le podría estar pasando, y ayúdale a aprender a vivir con lo que le pasa. Las personas que vivimos con VIH tenemos trayectorias de vidas con expectativas iguales a las personas sin VIH. No existe absolutamente nada que me impida hacer el hecho de vivir con VIH, y entonces distribuye este mensaje para que vayamos eliminando los miedos, los mitos y los estigmas asociados a la enfermedad. Perfecto. Max, ¿algún mensaje que quieras compartir? Sí, que no hay nada que curar y que tenemos que seguir trabajando por todas las agendas que nos atraviesan. Todavía tenemos pendiente todas las agendas de VIH, necesitamos fortalecer ello. Tenemos pendiente también poder ser más específicos con la información que estamos obteniendo. En el informe de personas no binarias veíamos que se vive también la salud mental de una forma diferenciada con las poblaciones cis heterosexuales, pero también con las otras poblaciones de la diversidad sexual. Entonces, poder sumar esfuerzos para obtener más investigaciones desde recursos económicos y financiamiento, ¿no? Que lo podemos hacer desde empresas, gobierno, la propia academia, pero también que haya voluntades que puedan seguirse sumando a obtener datos y a sacar proyectos que valgan la pena y que tengan pues justo esta mirada de, por un lado, de justicia, pero también de empatía para poder traer nuestras realidades contadas desde nosotras mismas. ¿Algún mensaje que quieran compartir con la sociedad, con aquellas personas que están descubriendo su sexualidad? Pues nada, que a veces el panorama se ve muy complicado, pero que habemos personas en el mundo que genuinamente somos un espacio seguro para ellas, así como muchas de ellas son un espacio seguro para nosotras. Que el gran reto es encontrarnos entre nosotras, pero que estamos ahí. A veces el panorama se ve muy complicado, a veces pareciera que no encontramos la salida, a veces pareciera que estamos viviendo cosas que otras personas no han vivido, pero en el camino te vas dando cuenta que hay muchas personas que somos pares, con quienes compartimos historias, con quienes compartimos experiencias de vida, y vivir todo esto desde el acompañamiento y vivir todo esto de la mano de personas que sabes que te comprenden, que también lo han vivido, que te apapachan y que son un espacio seguro para ti, pues eso cambia las realidades. Entonces, por más que el panorama se vea muy complicado, vas a encontrar a alguien que va a estar ahí para ti, lo puedo asegurar totalmente. El tema es encontrarnos entre nosotras, ser un espacio seguro para nosotras mismas y ser un espacio seguro para las personas con las que coincidimos. Omar, ¿a ti te gustaría compartir algún mensaje? Sí, pues que el proceso es personal, pero no es solitario. Aquí estamos muchísimas personas que al compartir descubrimos que tenemos muchísimo más en común de lo que esperábamos, que no somos los únicos en el mundo, sino que somos muchísimos colores que habitamos alrededor del mundo, que al juntarnos brillamos demasiado. Y que se acerquen a YAG también. Aquí siempre van a tener una familia que les ayudará a este proceso
que repito, es personal, pero no tiene que ser solitario. Pau, ¿algún mensaje que te gustaría compartir para las mujeres diversas? Son bellas y perfectas tal y como son. Fue la primera frase o consejo que recibí cuando llegué a YAG. Y que tus pares te reconozcan, te admiren y te aprecien, es el camino para empezar a poder desatarnos de ese sometimiento que nos tenían. Creo que quiero cerrar con una frase de Nancy Cárdenas, que ha sido nuestra inspiración, quien es una pionera del movimiento LGBT, y ella dice que el feminismo nunca llega como un regalo, sino más bien es una iluminación paulatina que se va apoderando de una persona sin que ésta pueda hacer nada por evitarlo, a menos que esté furiosamente entrenada para el sometimiento. ¿Qué es ese sometimiento? Pues el cis heteropatriarcado. Muchas veces nuestras familias están sometidas todavía. Claro. Y quienes estamos aquí frente a esta cámara, nos desatamos, por así decirlo. ¿Me podrían, por favor, compartir un mensaje justamente para las juventudes, ¿no? Que tal vez están descubriendo su orientación sexual, que tal vez ya lo descubrieron, pero se están enfrentando a este rechazo que viene a veces del primer núcleo, que es la familia? ¿Qué les dirían? Pues yo les diría que no están soles. Aquí estamos, sabemos un montón de chavas, un montón de chavos que estamos pasando lo mismo que tú, que ya lo vivimos y que sí, las cosas se ponen mejor. Se ponen mejor porque encuentras a esta familia elegida, porque eres valiosa, porque eres hermosa tal y como eres. No te preocupes realmente si en un inicio encuentras muchas barreras, porque atravesando esa barrera encuentras a otras personas que se viven igual que tú. No estás mal, no tienes nada que curar, eres una persona increíble. Habemos más como tú. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Dónde se pueden acercar los chicos que justamente estén atravesando por una situación y requieran de este apapacho que la grupa les puede dar? Ay, pues por supuesto, primero que nada en las redes sociales de YAG México. Estamos @YAG México, YAJ México, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, no, nuestra página www.yagmexico.org. No, por supuesto que ahí tenemos un montón de materiales, ahí hay un montón de TikToks, videos, no, publicaciones, conferencias que se han grabado, y por supuesto ahí también van a encontrar todas las actividades que realizamos ahí desde la agenda de juventudes, que se vienen muchísimas cosas, así se vienen cositas. Entonces, ahí pueden encontrar todo. Yo les diría que cuando una se siente perdida, que no sabe para qué lugar avanzar, es bueno siempre buscar apoyo de otras personas, y YAG es una institución, una organización, somos una familia que realmente podemos dar el apoyo, y si nosotros pensamos o somos conscientes de que las capacidades con las que tenemos actualmente no pueden llegar ahí, no vamos a dejar sola a la persona, vamos a canalizarla a donde tiene que ir para que pueda recibir justamente la atención que necesita. Para ir cerrando esta parte de la entrevista, me gustaría que me compartieras cómo te imaginas a YAG en 10 años. ¿Qué es lo que quisieras tú alcanzar con esta organización en 10 años, en una década? Yo creo que en 10 años YAG va a llegar a consolidarse no solo como la organización más importante de México, sino como la organización más importante de América Latina y toda nuestra región. En este momento en el que pueda ser una organización tan grande que pueda brindar oportunidades laborales a tanta gente que tiene un corazón enorme, que se le está rifando, que da su tiempo, su vida para mejorar las cosas, ¿no? Y si defendemos derechos humanos, también tenemos que estar conscientes que los derechos laborales son derechos humanos. Y me encantaría que esta organización crezca tanto para que muchas y muchos jóvenes puedan ser ellos mismos, mismes en este espacio, y que la gente se pueda dedicar 100% de su tiempo a gestionar el cambio social. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Sin duda, creo que haces una importante labor para construir un México más diverso, más incluyente, y muchas felicidades por esta labor. Muchas gracias, acá estamos para ustedes. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Mexicanos Enough.
No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este episodio. Eso nos ayuda para seguir creando contenido de impacto. Recuerda que un porcentaje de lo recaudado será destinado a apoyar organizaciones que trabajan todos los días por un México más justo y solidario. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad y ayudarnos a transformar vidas. Mexicanos Enough.